director del Departamento de Cardiología del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, en Galicia. Es expresidente de la Sociedad Española de Cardiología y presidente actual de la Fundación Española del Corazón. Bienvenido, doctor Andrés, a nuestra costa caribe. Buenas tardes, muchas gracias por la amable presentación y reitero mi agradecimiento a la Junta Directiva de la Sociedad y al Comité Organizador de este Congreso por, como decía esta mañana, permitirme compartir pues, las reflexiones y el trabajo o todo lo que de alguna manera aprendemos en el trabajo del día a día. No tengo ningún conflicto de interés en relación al tema de esta presentación. Y la agenda que vamos a desarrollar en los próximos 15-20 minutos se refiere a estos 4 puntos: la relevancia y las características de la población, las implicaciones que tiene el hecho de tener enfermedad multivaso cuando un paciente tiene un infarto agudo de miocardio, el aspecto tan discutido de la revascularización, si completa o solo de la arteria responsable del infarto, y luego finalmente si de alguna manera podemos personalizar esta revascularización completa en este tipo de pacientes. Desde hace ya probablemente 2 décadas o más sabemos que los pacientes que ingresan en un hospital con un infarto agudo de miocardio, entre el 50 y el 60% de los mismos no solo tienen enfermedad en la arteria culpable del infarto, sino que tienen lesiones severas en otras arterias, es decir, tienen enfermedad multivaso. Esto tiene su trascendencia porque en general son pacientes con unas características de morbilidad muy desfavorables, en el sentido de que son pacientes con múltiples factores de riesgo: diabetes, hipertensión, fumador, hipercolesterolémicos. Son pacientes que no menos del 10% tienen una historia de antecedentes ya de cardiopatía isquémica, tienen no infrecuentemente disfunción ventricular y las arterias afectadas son las 3 arterias epicárdicas mayores: la descendente, anterior, la circunfleja y la coronaria derecha frecuentemente, y en una proporción no despreciable también el tronco. Las implicaciones que tiene esto pues son importantes. Hasta en aquella época, es decir, hace 2 décadas, fundamentalmente estos pacientes no se les hacía una revascularización completa, es decir, se les trataba la arteria responsable del infarto, prácticamente en 2/3 de los mismos, y solo en 1/3 se planteaba una revascularización completa, que en la mayor parte de los casos, en el 80% de los mismos, se hacía de forma diferida, no en el mismo momento de tratar la arteria culpable del infarto. Obviamente esto tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, es decir, la principal ventaja de una revascularización completa pues es evitar la isquemia a distancia y evitar los recurrentes episodios de recurrencia de la enfermedad por complicación de las placas ateromatosas de las arterias no responsables del infarto, pero tiene una serie de desventajas, como puedan ser pues, la necesidad de mayor contraste durante el mismo procedimiento, o la mayor radiación que un paciente puede recibir en ese procedimiento, o las complicaciones en el caso de que se compliquen el tratamiento de las otras lesiones en arterias no relacionadas con el infarto y cause una inestabilidad hemodinámica en este tipo de pacientes en un contexto en el que ya vienen inestables, y además de ser un contexto que tiene una gran tendencia trombótica y también que se caracteriza por un efecto confusor, debido a que por la actividad simpática estos pacientes suelen tener espasmo coronario y puede hacer que se sobrevaloren la severidad de determinadas estenosis. De forma que esto es lo que tendremos que individualizar en los pacientes, es decir, qué ventajas y qué inconvenientes tiene el hacer la revascularización completa
de todas las arterias culpables o no culpables en el mismo procedimiento, hacerlas de forma diferida o hacerlas solo en la arteria culpable. Lo que sí sabemos también desde hace tiempo es que aquellos pacientes con enfermedad multivaso tienen al menos entre el doble y el triple de mortalidad que los pacientes que tienen enfermedad solo de la arteria culpable. De hecho, este peor pronóstico afecta pues, a todas las variables, la tasa de reinfarto, la necesidad de nuevas revascularizaciones y hasta la mortalidad, de forma que este riesgo se incrementa, como digo, en hasta 3 veces respecto a los pacientes que no tienen enfermedad multivaso, tanto a corto plazo, es decir, a un mes, como a un año desde el momento en que estos pacientes tienen el infarto. Y esto se produce, como digo, no solo durante el periodo que están ingresados en el hospital, en el cual aquellos pacientes con enfermedad multivaso tienen 3 veces más de mortalidad que los pacientes que tienen enfermedad solo de la arteria culpable y se mueren más, en general, por reinfarto y por shock cardiogénico. Pero es que a medio o largo plazo, es decir, a un año tras el infarto, estos pacientes cuando tienen multivaso, tienen más isquemia recurrente, más síndromes coronarios agudos y, por supuesto, tienen más tasa de mortalidad. De ahí la necesidad de contemplar una estrategia que aborde no solo la lesión de la arteria culpable del infarto, sino la estrategia que solucione los problemas derivados de la presencia de estenosis en otras arterias distintas a la arteria culpable del infarto. Y esto es lo que se ha llamado la revascularización completa versus la incompleta. Lo que también sabemos es que cuando se realiza una revascularización completa, el pronóstico de estos pacientes es mejor en general que cuando no se realiza esta revascularización completa, como digo, no solo en tasas de eventos, sino en el peor evento, como es la mortalidad, tanto en la fase de ingreso hospitalario como en el primer mes, como en el primer año. De forma que, como ven en esta diapositiva, la revascularización completa es el principal factor protector de la ausencia de eventos a lo largo del seguimiento a corto plazo o a medio plazo tras el debut como un infarto agudo de miocardio. Y los pacientes que han tenido esto, todos los metaanálisis que se han hecho en este contexto, pues han demostrado que la revascularización, como ven ahí, completa, reduce la tasa de eventos mayores combinada, reduce las necesidades de nuevas revascularizaciones y reduce la tasa de mortalidad cardiovascular. Y en el límite está la reducción de la tasa de la mortalidad global. ¿En qué momento es lo más aconsejable la realización de esta revascularización? Si de forma inmediata, en el mismo procedimiento o diferida, pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como comentábamos antes, pero la realidad es que la revascularización completa, tanto inmediata como diferida, evaluada en cuanto a la reducción del número de nuevas revascularizaciones, ambas son eficaces, es decir, lo reducen en un nivel de alrededor del 60%. Si consideramos otro parámetro como es la mortalidad total, el hecho de una revascularización inmediata versus la diferida, realmente lo que reduce la mortalidad es la revascularización más inmediata, no la diferida en otro momento de la evolución. Y ahí tienen con una reducción de mortalidad en la inmediata del 38% frente a no reducción de la mortalidad en la diferida. Y la tasa de reinfarto pues es prácticamente lo mismo, es decir, se reduce bastante más cuando la revascularización es inmediata versus cuando es diferida, con tasas del 60% cuando es inmediata. El momento óptimo se ha establecido en base al análisis de todos estos ensayos, en que es en los primeros 5 o 7 días en el caso de hacer una revascularización diferida.
Si se hace a posteriori, el beneficio probablemente es prácticamente inexistente, porque la mayor tasa de eventos se concentran en esa primera semana posinfarto. Por lo tanto, en el caso de que se plantee hacer una revascularización diferida, se debería plantear durante la estancia o durante la estadía hospitalaria, no dejar el paciente que se vaya de alta y a las 2, 3 o 5 semanas volverlo a tratar. Y de hecho, si ven en la parte derecha de la diapositiva, el beneficio en términos de reducción de la mortalidad, infarto o revascularización completa cae a medida que la revascularización inmediata se aleja. ¿En qué medida es personalizable una revascularización completa o lo que llamamos la revascularización funcional? Es decir, aquella revascularización de lesiones que causan una repercusión isquémica funcional, porque puede haber lesiones que nos parecen significativas y que cuando las analizamos por métodos como es el QFR, pues no tienen repercusión funcional. Lo primero que hay que ser conscientes es que todo paciente con enfermedad coronaria obviamente va a tener patrones muy diferentes de lesión coronaria, es decir, un paciente que ingresa con un infarto debido a la oclusión de la coronaria derecha, pues va a tener lesiones obviamente en la DEA y en la circunfleja, pero el paciente que ingresa con un infarto en la DEA va a tener lesiones en los otros territorios y probablemente no es lo mismo uno que otro. Y de hecho, pues cuando analizas estudios con miles de pacientes, pues se ve que el patrón de afectación coronaria es múltiple y muy dependiente de cada paciente, con una proporción, como digo, significativa, además de lesiones del tronco y no solo de las arterias epicárdicas mayores. De forma que hay que individualizar la decisión, porque además las características clínico-demográficas y de factores de riesgo y de comorbilidades de los pacientes no son equiparables de unos estudios a otros y al final hay que individualizar esta decisión uno a otro y elegir pues aquella revascularización que de alguna manera pensemos que se va a adaptar más a la anatomía del paciente y a las posibilidades de tener éxito. Y esto lo podemos hacer utilizando las herramientas de medición de la reserva del flujo fraccional, de la forma que sea, en pacientes, como digo, que han tenido o que tienen un infarto, porque hay evidencia de que el análisis de la reserva coronaria medida, por ejemplo, con guía de presión en arterias no relacionadas con la culpable del infarto, es tan válido en el momento agudo como en el momento diferido y, por lo tanto, los índices de evaluación de la circulación coronaria y de resistencia microvascular no varían sensiblemente si al paciente se les administra pues, los vasodilatadores adecuados y se evita el espasmo que puede enmascarar alguna de estas respuestas en la fase más aguda del infarto. Y así, diversos estudios como el PRAMI, el CALPRIT, el DANAMI-3, han aportado pues, datos muy sólidos que demuestran pues, la disminución de la tasa de eventos adversos mayores cuando se realiza una revascularización completa funcionalmente adecuada versus aquella que se hace solo en la arteria culpable. Hay muchas publicaciones ya de estos estudios y algunos otros que no están todavía finalizados y que saldrán, pero les voy a comentar dos de ellos fundamentalmente. Uno que es el Complete Trial, en el cual demostró una reducción en la tasa de mortalidad y nuevo infarto del 26% cuando se hacía una revascularización guiada por la reserva funcional y, por tanto, dilatando y revascularizando aquellas lesiones que tenían repercusión funcional. Y cuando a esto se añadía, a estos dos parámetros o a estos dos eventos de muerte o nuevo infarto, la necesidad de nueva revascularización, pues incluso el beneficio era mayor con reducciones del 49% versus cuando no se utilizaba la evaluación de la fisiología coronaria como guía. La efectividad según el momento de la revascularización pues es fundamentalmente, como les decía, mayor cuando se hacía de forma inmediata, con reducciones de esta tasa del evento combinado de muerte, infarto o necesidad de nuevas revascularizaciones en un 53%, frente a cuando el paciente se le daba de alta y luego se le volvía a admitir y se le revascularizaba con una reducción del 41%.
También es verdad que algunos de estos estudios han demostrado que el beneficio relacionado fundamentalmente se debe, o mayoritariamente se debe, no tanto a la reducción de mortalidad, sino a la necesidad de menor número de revascularizaciones y, por lo tanto, de la recurrencia de los síndromes coronarios, como ha sido el estudio COMPARE-Acute. Pero también es verdad que estos estudios no son exactamente comparables todos, porque, por ejemplo, en este estudio, pues más del 50% de las estenosis evaluadas por reserva del flujo tenían una reserva normal, o también creo que hay un sesgo de inclusión en este estudio porque en realidad se incluyeron muy poquitos pacientes, de media un paciente por mes y por hospital, cuando en realidad pues cualquier hospital de alto volumen pues está teniendo muchísimos más pacientes con infarto. Por lo tanto, las conclusiones también hay que tomarlas a veces con pinzas, porque no solamente reflejan o no necesariamente reflejan a la población que habitualmente se trata en el día a día. Y el Danami 3 Primulti sucede lo mismo, es decir, el beneficio también estaba relacionado fundamentalmente con la reducción de la necesidad de nuevas revascularizaciones inducidas por isquemia, mayoritariamente, aunque globalmente se puede decir que reduce la tasa del evento combinado, pero reduce sobre todo las nuevas revascularizaciones. Y esto es así porque cada paciente probablemente tiene su anatomía, y en los contextos del infarto, cualquiera que haya estado metido en este negociado pues ha visto de todo tipo de anatomía, es decir, pacientes con una DEA ocluida y lesiones en la circunfleja derecha ocluida, lesiones severas o múltiples lesiones, de forma que cada paciente tiene una anatomía, y la extrapolación a la generalización de estos datos pues hay que tomarla también con cuidado. Las guías clínicas han cambiado al respecto, de forma que las guías de hace años pues no aconsejaban la revascularización de otras arterias que no fuese la arteria culpable del infarto, y en las últimas guías del 2018-2019 lo que se aconseja es efectivamente la revascularización rutinaria de las lesiones no responsables del infarto en pacientes con esta enfermedad multivaso antes del alta hospitalaria. Es decir, eso es lo que aconsejan las guías clínicas. En conclusión, pues, ¿qué busca el cardiólogo clínico? Pues el cardiólogo clínico probablemente lo que busca obviamente es el beneficio del paciente, es decir, mejorar los síntomas y el pronóstico, y optimizar la eficiencia de las intervenciones, es decir, reducir la duración de la hospitalización, reducir los costes, el número de procedimientos de nuevas revascularizaciones, las readmisiones, obviamente reducir la mortalidad, y de luego hay que tener presente, como les decía, que la revascularización rutinaria de las lesiones en vasos no culpables del infarto, hoy día la evidencia nos dice que debe ser realizada durante el procedimiento inicial o durante la hospitalización como máximo, si implica isquemia miocárdica en un importante territorio tributario, es decir, determinado por índices similares o FFR, si existe sobre todo una lesión severa en la descendente anterior proximal, si el paciente no está en shock cardiogénico o si no tiene comorbilidades de mal pronóstico o una anatomía desfavorable que implique una necesidad de reconsiderar si lo más adecuado es la revascularización percutánea o la quirúrgica. Y en caso contrario, pues la revascularización rutinaria de lesiones en arterias no culpables pues no se debe realizar inicialmente y debe ser diferida a un segundo procedimiento tras evaluar adecuadamente la necesidad, factibilidad y seguridad de los mismos. De forma que muchísimas gracias por su atención. Gracias.